lo que se les ha dicho también, no, es que RCTV es un canal golpista. RCTV en el 2002 agitó a las masas contra Hugo Chávez. Le dijo, vamos a Miraflores, le dijo, marchemos contra este gobierno totalitario, apoyemos el golpe. ¿Es esto cierto? ¿Es una crítica válida? Es otra farsa del gobierno del presidente Chávez, con lo cual, insisto, en que se trata, por vía de la mentira, en la sistemática comisión del delito de abuso de poder. Y nosotros además estamos diciendo, asumiendo todos los riesgos que esto conlleva, porque hay que ver el talante del presidente Chávez y de su gobierno, que ese abuso de poder lo ha convertido Chávez en la principal fuente de maldad y corrupción moral que hoy signan a Venezuela. Yo quisiera que presente las pruebas de un Miguel Ángel Rodríguez, por ejemplo, periodista frente a pantallas, en el momento en que narraba los hechos del 11 de abril, llamando a que esa marcha fuese a Miraflores, llamando a que la gente saliera a las calles a derrocar al presidente. Eso es absolutamente falso. Por eso el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, a comienzos de este año, que nunca me cansaré yo, a nombre del pueblo decente y honesto venezolano que hacemos mayoría, de presentar excusas al secretario general de la OEA por la manera como le insultó, como le discriminó, como intentó barrer el piso con él el presidente Chávez cuando le respondió a algo que es muy sabio. Uno, si es verdad la acusación tan grave que está haciendo sobre Radio Caracas Televisión, lo que procede en democracia, decía José Miguel Insulza, es que usted haya acusado al o a los responsables. Yo te tengo que decir a ti, y le digo a tu teleaudiencia, por cierto, aprovecho para saludar a los venezolanos y a los interesados hermanos peruanos en el tema tan sensible que vivimos en Venezuela. No hay todavía a esta fecha ni una sola acusación, ni un solo proceso, ni mucho menos una sola sentencia que pueda, por sedición o por rebelión, por golpismo, que es de lo que nos acusa Hugo Chávez, incriminar a directivo, periodista o trabajador de Radio Caracas Televisión. Cerraron esa noche, al día siguiente, el 11 de abril, después de que habló en cadena Chávez, sacaron del aire a RCTV, a Televen, a Venevisión y a Globovisión. Es decir, los mandaron callar. Ese mismo día, al día siguiente. O sea que no, ese mismo día. Ese mismo día. El 11 de abril. El 11 de abril, el mismo día. Él mandó a sacar del aire a los canales. Así es. Pero además eso coincide con unos hechos criminales que yo quiero recomponer por historia aquí para toda tu teleaudiencia. Yo mismo entrevisté a eso de las 8 de la noche el 11 de abril a quien ahora es premiado por el gobierno del presidente Chávez con el cargo de embajador en la Organización de las Naciones Unidas, su compañero de golpe. Esos sí fueron golpistas con cientos de muertos en sus conciencias. Francisco Arias Cárdenas. ¿Sabes qué me dijo él a mí? En un estudio así como este y a esta distancia. Hugo Chávez es un asesino. Tiene las manos manchadas de sangre. Fue quien urdió toda la operación de los francotiradores contra la marcha pacífica en el centro de Caracas. Número uno. Número dos, el oficial de más alta graduación, el 11 de abril, ya en la madrugada del 12, a nombre del alto mando militar, le dijo a todo el pueblo de Venezuela, el alto mando militar repudia los hechos de violencia que han acontecido en la ciudad capital, es decir, la masacre contra los ciudadanos. Y a razón de eso, se le pidió al señor presidente de la República la renuncia, la cual aceptó. El hombre lo responsabilizó de la masacre. Yo te quiero contar hoy y contarle a tu teleaudiencia, ¿sabes qué premio recibió? Luego fue ministro del Interior y ahora es nuestro embajador en Portugal. Bueno, ¿qué pasó con estos dos seres que terminan premiados cuando son los que uno llama asesino directamente Hugo Chávez y el otro lo responsabiliza de la masacre? Hay también en los canales de televisión una recomposición. Hugo Chávez lo ha dicho hace algunos meses. Yo voy a renovar las licencias de aquellos que ya se han rectificado en su conducta. ¿Qué ha pasado con los otros canales, no con Globovisión ni con RCTV, sino con Televen o con Venevisión, que han desaparecido sus programas de opinión y sus noticiarios no dan la cobertura que ustedes dan a las marchas de oposición? ¿Es así? ¿Tú crees que hay una presión directa para que ellos recompongan su pantalla y, digamos, puedan sobrevivir
pero callados frente al régimen. Yo sé que lo que yo puedo decir dentro y fuera de Venezuela en estos momentos suena a voz de RCTV. En RCTV hemos tomado la decisión de respetar a nuestros compañeros que laboran en esos canales, que sobre todo durante los últimos días se han manifestado solidarios con nosotros. A ellos les hemos dicho, recibimos su solidaridad. De hecho, queremos acompañarlos frente al crimen que debe significar contra ustedes la autocensura que pueda estar privando en esas empresas. Pero quiero contestarte como individualidad, como Miguel Ángel Rodríguez. Yo siento que esas ausencias de compromiso con la verdad verdadera que sufren los venezolanos, que es para lo cual nos debemos los periodistas de verdad, que no somos ni propagandistas, ni somos cultores a la personalidad de nadie, pues son justamente el camino recorrido por el presidente Chávez hacia algo que ya confesaron con sumo descaro a comienzos de este año. Ellos dijeron, para consolidar la revolución tenemos que avanzar hacia la hegemonía comunicacional. ¿Qué es la hegemonía? Es el monopolio de la información, el monopolio de la comunicación. Ahora, y en nuestra Constitución, como condición de democracia, se habla de respeto a la diversidad y la necesidad de que exista pluralismo, y eso es lo que hicimos en RCTV. Se ha dicho en el Perú, en una columna de un conocido columnista justamente en Perú 21, que los medios de comunicación en Venezuela estaban absolutamente concentrados en muy pocas manos privadas y que el Estado tiene todo el derecho de mejorar su participación en ese reparto, en esa concentración que tradicionalmente han tenido 3 o 4 o 5 familias en Venezuela. ¿Es así? Me gusta mucho tu pregunta porque tuve oportunidad de leer esa columna, no recuerdo el nombre del columnista, creo que escribe para Perú 21, en el avión de venida acá a Lima. Y yo decía, pero qué señor para echar un cuento tan deformado. Piensa convencer a los peruanos de que esta es la geografía de los medios de comunicación en Venezuela. Yo quiero desmentirlo de manera muy responsable y con todo respeto. No hay esa concentración. En estos momentos el gobierno domina entre televisoras nacionales y regionales más de 36 televisoras, y en cuanto a radioemisoras ya está perfilando a la dominación de cerca de 300 radioemisoras en todo el país, todas puestas al servicio del propagandismo a su proyecto ideológico, y lo que es peor, tú que seguramente has estudiado mucho de las historias de los regímenes totalitarios y hasta fascistas, culto a la personalidad. Tú ves Venezuela tapizada hoy día, para hablarte de propaganda impresa y de publicidad exterior, de fotografías del presidente, hasta para la postura de un granito de arena en una playa. Todos los alcaldes del proyecto, todos los gobernadores, allí no se mueve una hoja sin que se promueva con la fotografía del presidente. Imagínate lo que son los contenidos de estas más de 36 televisoras. Ese señor ha mentido, por Dios. 36 televisoras entre regionales, locales y nacionales. Entre regionales, locales y nacionales. Y más de 300 radioemisoras. Y obviamente, salvo Globovisión y RCTV, los demás canales, como tú lo has dicho, han decidido moverse en los límites de la autocensura y no meterse en estos temas. La gente saca sus propias conclusiones, saben lo que está pasando. Ahora, el presidente Chávez habla al pueblo varias horas por semana. Yo quisiera que le cuentes al público peruano, porque es una cosa difícil de entender. Nosotros en el Perú, cuando el presidente de la República habla en cadena nacional, habla unos 10 minutos, te diría cada 6 meses, por algún tema muy crítico, muy importante. El 28 de julio da el mensaje a la nación, y eso es todo. Aparte del programa Aló Presidente, el presidente Chávez hace unas cadenas. ¿Qué es esto y qué efectos tiene en la programación normal de un canal como RCTV? Esto forma parte de su política de asfixia a los medios privados y además a los gremios, porque el gremio periodístico tiene mucho que ver con el periodismo que se hace desde instituciones privadas, ¿no? Y el sometimiento a su proyecto político. Mira, el presidente, por allí sacaban la cuenta, ha dedicado a veces 40 horas a la semana a hablar. 40 horas 40 horas a la semana a hablar a través de televisión. Hemos tenido altas temporadas así. Hay temporadas altas, temporadas medias, temporadas bajas.